Bueno, hola a todos, soy Emiliano Vélez, pues bueno, esta sería mi reflexión final sobre la semana 18. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta de cuáles fueron los aprendizajes de la entrada que tuviste que utilizar para trabajar las decisiones del simulador, pues bueno, cuanto a la primera parte, me gustaría dividirlo en dos partes. La primera parte sería como la constitución de la empresa, ¿no? Y yo creo que eso lo vimos mucho en el primer bloque del primer semestre, el rol de los negocios, porque hablamos mucho de cómo se tiene que constituir una empresa, de dónde viene la empresa, cosas de ese estilo, y ahí empezábamos a ver un poquito de misión, visión, valores de las empresas, que posteriormente empezamos a recalcar más en algunas otras materias. Y pues bueno, ya de ahí la parte de marketing, cuando estábamos nosotros, por ejemplo, para realizar la misión nos tuvimos que esperar porque queríamos ver quién es, o sea, queríamos saber toda la información de la empresa, ¿no? Entonces, primero vimos a los clientes y yo creo que en esta parte fue todas las áreas de mercadotecnia, desde los bloques que tuvimos, hasta las clases que tuvimos de marketing en la que hablaban de quién es tu consumidor, o sea, identifica bien a tu consumidor. Recuerdo mucho esta clase donde teníamos el reto de Rancheros del Sur, en donde teníamos que realizar ya el user persona del consumidor de Rancheros del Sur en descubrimientos del mercado. Y en pues bueno, lo importante es saber a quién le estás vendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestros clientes decían, le gusta economizar, pero es influenciado por los demás. Entonces, en cuanto al consumo, realmente también o sea, tienes que ver, ¿no? ¿Qué tanto es influenciado por los demás? Y si sé que es muy influenciado, pues bueno, es que quizás su compra no es su compra, la compra que estás pensando es hacia la otra persona que va a influenciar a esa otra persona, ¿no? Entonces, si tus amigos influencian y te dicen que ellos compran, no sé, por decirlo, en material premium, pues entonces tú qué tienes que hacer. Y de hecho ese fue un cambio de decisión que nosotros tomamos, porque al principio lo habíamos visto muy por encima de que quiénes eran nuestros consumidores, y los consumidores, como su descripción general decía que ellos compraban o buscaban comprar barato, pues esa fue nuestra estrategia. Sin embargo, después, revisando bien a cada cliente, decían que todos, por lo menos dos de los clientes que teníamos, bueno, no, la última persona también, decían que compraban, sí buscaban economizar, uno era influenciado y el otro buscaba darle la mejor calidad de vida a sus hijos. Sí intentaba comprar cosas premium, entonces tenías que estar buscando de dónde, quién realmente es el consumidor, a quién le estás vendiendo, qué es lo que le estás vendiendo. O sea, porque quizás le puedes estar pensando que le estás vendiendo a la persona, pero no es cierto, le estás vendiendo al amigo realmente. No, le estás vendiendo a la persona que influencia, o en este caso, si el papá compra para los hijos, si el hijo es el que decide sobre el papá, pues entonces le estás vendiendo a los hijos. Es como el ejemplo que nos ponían en Coppel de si le estás vendiendo, por ejemplo, muebles, no se los estás vendiendo a la persona, o sea, o juguetes, no se los estás vendiendo realmente o tanto al niño, sino porque el niño no va a comprarlos, los que los va a comprar son los papás o los abuelitos. Entonces tienes que ver realmente quién es el consumidor, generarte la idea y de ahí partir a una estrategia, que también eso lo vimos dentro de ya esa fue en estrategia y talento. Recuerdo muy bien que estábamos planteando estrategias para la empresa de Trosten, y ahí, pues bueno, fue más de plantear una estrategia por este estilo. Entonces, aquí tuvimos para Trosten, pues por ejemplo, tuvimos que plantear estrategias con base en el análisis que habíamos hecho de la empresa, pues que podría funcionar, ¿no? De manera de estrategia, no por parte de su cultura, sino para la empresa. Y en hicimos algo similar, generar una estrategia pensando en la empresa, pensando en qué le podría servir a la empresa por ejemplo, a mí me tocó Arábica, qué le podría funcionar, qué estrategia sirve, sirve la diferenciación, sirve el liderazgo en bajo costo, que eran los conceptos que estábamos viendo, vimos en muchas clases, pero también me acuerdo en globalización vimos este tipo de conceptos. Y después parte de la segunda parte, bueno, también vimos las estrategias internacionales, por ejemplo, pero eso me gustaría hablar un poquito después, porque ahorita, después en los primeros periodos, utilizamos un poco del análisis financiero, pero realmente fue muy poco, porque lo que nosotros hacíamos era identificar más o menos el precio de venta de nuestros competidores, basándonos en las ventas que ellos tenían y las unidades que ellos habían producido. Ahí nos basamos el precio de venta y pensar, si nosotros somos un liderazgo en bajo costo, normalmente en qué precio tendríamos que estar. Y si el mercado realmente está aceptando los precios de venta sin que ellos nos lo estén diciendo. Otra cosa que analizamos fueron los gastos que aparecían desglosados, así como las ventas de unidades y el producto terminado que ya teníamos, ¿no? Porque de nada nos servía. Si teníamos, por ejemplo, 4 kilos ya de producto terminado y de materia prima, de nada nos servía estar siguiendo o producir
por encima de lo que habíamos pensado porque ya teníamos 4 kilos. Entonces tenías que quizás restarle esos 4 kilos o tomar, más que restar, tomar en cuenta esos 4 kilos para ya hacer tu próxima decisión. Y eso fue más o menos el análisis financiero que hicimos, porque realmente después ya planteaban más situaciones, pero ya era muy difícil identificar más los gastos. Igual como gastos operativos, como aparecían los gastos indirectos, esos eran por definición, realmente nosotros ahí no hicimos ningún movimiento dentro de la simulación. Y ahora sí me gustaría hablar a partir del periodo 3 al 4, que fue donde ya metimos estrategias de internacionalización. Esto lo vimos en globalización de los negocios y yo creo que eso me sirvió mucho porque te dice, no tienes que entrar a todos los mercados. Y ese fue de hecho uno de nuestros errores que no nos dimos cuenta al principio. En el tercer periodo nosotros dijimos, vamos a entrar a todos. Y de hecho lo dije en mi reflexión del portafolio. No es entrar al que sea. Tienes que identificar cuáles sí te convienen, por qué te convienen, cuáles son las estrategias, porque no es lo mismo la estrategia en uno que la estrategia en otro. En el simulador recuerdo que te decía, es que en Estados Unidos, por ejemplo, consumen más café, pero del que se hace en casa y va en crecimiento. Pues sí, pero no estás vendiendo café en casa, ¿no? O si estás vendiendo, pero no es del tradicional o del que ellos están buscando. Por ejemplo, en China te decía, el mercado de café va en crecimiento. Ah, pues quizás esa puede ser una oportunidad, pero consumiente. Entonces, valídalo. Aquí no teníamos tantas variables como el análisis que teníamos que hacer en, por ejemplo, globalización, pero sí se tenía algo similar. Y ya de ahí planteabas las estrategias que ibas a hacer para cada uno, dónde importaba, por ejemplo, más el precio. Si te decían que no nos compraban caro, pues es que sí podrías analizarlo, pero realmente valen la pena otras variables. Y de, para el análisis financiero ya de los últimos periodos, no pudimos analizar tanto los precios de venta porque ahí incluía el mercado internacional en cuanto a las ventas. Entonces no podíamos analizar en cuanto, porque tenías variables de cuánto vendías en ciertos países y era diferente en cada uno. Entonces no podíamos identificar ese tipo de cosas, pero sí podíamos identificar qué producto determinado teníamos y dónde habíamos generado un impacto dentro de los países que habíamos vendido. Porque al principio, como lo mencioné, teníamos pensado entrar en todos los mercados y eso fue un error porque, pues, por ejemplo, en Estados Unidos no vendimos nada. Entonces, ahí también el análisis nos hizo ver cuánto producto terminado tenemos, cuánta materia prima tenemos. Ok, esa materia prima se puede producir. Si sí se puede producir, ¿a dónde se va a mandar? Porque pensando que en el internacional, pues obviamente se vende granulado, no lo. Entonces ahí está cómo estábamos realizando las decisiones y yo creo que en parte, sí, incorpora todos, incorpora casi todas las materias, pero en una escala muy chiquita y en unas decisiones muy rápidas. La verdad es que no son decisiones no fue tan elaborado, o sea, sí es muy laborioso el simulador porque, por ejemplo, al principio nos tardamos 2 horas porque teníamos que entender bien y después de que ya entendimos bien, por ejemplo, ya planteamos la misión porque entendimos bien la empresa, entendimos cómo funcionaba y después, por ejemplo, también hicimos del FODA ya al final, que era como de cómo está la empresa constituida, que dónde puedes mejorar, ¿no? Que en un escenario real es completamente cierto, ¿dónde están tus oportunidades? ¿Dónde puedes crecer? ¿Y qué fortalezas vas a utilizar o qué debilidades vas a mantener? ¿Vas a intentar sacarlas a fortaleza o mantenerlas en una estabilidad o a las amenazas, mantenerlas en una estabilidad y que no vayan a generar un impacto realmente grave en la empresa? Y ahora que estoy finalizando la entrega a la luz de lo vivido y aprendido, ¿qué te ha parecido la ruta de aprendizaje, retos y desarrollo que has seguido y logrado? Pues la verdad me ha parecido muy bien, me ha parecido muy retador, la verdad, es muy, muy cansado, es muy cansado mentalmente y físicamente estar como en todas las clases poner atención porque son muchos conceptos, más la entrada, porque son muchos conceptos en muy poquito tiempo, entonces como que intentas retener todo, pero estás como, me enseñaron esto en mercadotecnia, y lo bueno es que puedes aplicarlo en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, en el final que era de construcción de soluciones, pues bueno, ya puedes integrar finanzas, puedes integrar mercadotecnia, puedes integrar globalización. Bueno, globalización no tanto porque no era para un mercado internacional, pero podías integrar las demás y podías generar ya una propuesta nueva. Pero la verdad es que sí son muchos conceptos en muy poco tiempo. Me pareció bien, pues la verdad, o sea, me gustó en parte, en algunas materias creo que lo hicieron muy bien, lo han sabido hacer muy bien, que no, y de hecho me gustó mucho una frase que dijo una maestra, que es no dejar tarea que pues, no necesitas hacer, ¿no? Y yo creo que esa es la clave para muchas materias que lo han sabido hacer, que no dejan, o sea, que todas las tareas como que te generan algo y te dan algo. Y
eso es lo que me gusta y la verdad es que creo que ha estado muy bien. Algunas cosas sí son repetitivas, pero creo que fortalecen, no te dan lo mismo. Por ejemplo, veíamos muchísimas veces FODA, pues sí, pero al principio ve cómo hacías los FODAs. Yo me pongo a ver los trabajos que hacía en primer semestre y es que dices, ay, ¿qué hice? O sea, no que estuvieran mal, pero se ve el progreso que estás teniendo. Ya tienes un FODA más elaborado, ya sabes de dónde salen. Por ejemplo, tu pestel ya tiene más ideas, todo está generado de una manera diferente. Y la verdad, pues yo creo que me ha gustado mucho y pues la verdad sí voy a extrañar tener como tantas materias, aunque pues bueno, pues así es la vida. Y pues eso es todo. Muchas gracias.